Hoy es viernes 24 de abril. ¿Hace sol? ¿Hace bueno? Hace sol. Mira, yo estoy aquí apegada a la ventana viendo a la gente pasar. Ya empieza aquí a haber más movimiento, noto. Yo pasé al perro esta mañana prontito y aquí estamos dándole vueltas a todo esto que nos pasa, ¿no? Te pedí el otro día cuando estuvimos haciendo una cosa para el Cano, para los que no conozcan a Emilio Lamo de Espinosa, es catedrático de Sociología de la Complutense, ahora emérito, aunque eso no quita para que sigas publicando y sigas comentando como sociólogo que eres y desde luego como presidente del Real Instituto Elcano, del que soy miembro en su consejo científico y lo hemos conocido desde sus orígenes, Elcano, ¿no? Y ha pasado el tiempo y lo has puesto ahí en la primera línea de los think tanks a nivel mundial, algo que es muy necesario, ¿no? Y tengo que agradecer tu cooperación y tu colaboración importante, verdaderamente importante. Bueno, yo te lo agradezco. Yo intento siempre arrimar el hombro. A veces soy muy pesada por crítica de hacer de Pepito Grillo, pero bueno, es mi manera de intentar aportar, que es un poco en lo que estamos ahora, ¿no? Lo que estoy intentando, no tanto de Pepito Grillo como promover el pensamiento crítico, siempre enfocado a construir, a que avancemos, a que sumemos los esfuerzos individuales en pos de ese bien común que nos ha unido a ti, a Emilio y a mí durante muchos años. Y que creo, y esa era un poco la reflexión pensando en nuestra conversación, en momentos de urgencia y de emergencia tendemos a recurrir a fórmulas, a planteamientos o a enfoques del pasado que quizás sean más conocidos para algunos, pero que la historia ha demostrado que son, bueno, tienen su tiempo y que no, precisamente esa perspectiva histórica nos dice que tienen una caducidad y yo soy de las que piensan que mirando al futuro hay que aprender de la historia, pero para avanzar, no para aplicar fórmulas pasadas, ¿no? Y me preocupa que, como te digo, en esa urgencia estamos viendo tentaciones autoritarias, estamos viendo respuestas simplistas, estamos viendo mucho paternalismo con ciudadanos de democracias occidentales. Y yo recuerdo, porque lo tengo de referencia y lo vamos a compartir así en Relatia, en esta propuesta de comunidad que estamos impulsando entre los que estáis en mi círculo de confianza. Ese artículo que escribiste en El País el 1 de marzo, no me acuerdo porque era una fecha muy de arranque, en el que ya veíamos que el coronavirus empezaba a expandirse en todo el planeta. Y me gustó mucho porque fuiste capaz de articular con ese análisis fino, sesudo, estructurado que tienes, lo que era ese malestar. Y voy a leer, aunque luego lo pongamos el texto porque estaba muy bien, ese párrafo en el que decías, unos hablan de que es el capitalismo, ¿no?, que está caduco, otros hablan que el capitalismo de Pekín sustituye el consenso de Washington. Pero lo que parece claro es que al final las democracias están en cuestión y en retroceso, ¿no? Y analizabas una serie de elementos que me parecían muy lúcidos de por qué estaba la sociedad en ebullición antes del coronavirus, ¿no? Y a mí me gustaría que en esa perspectiva, o sea, que no perdiéramos esa perspectiva como referencia para analizar lo que nos está pasando, pensando en la salida, ¿no? Obviamente hay una salida inmediata, que es la salida de la crisis sanitaria, pero yo creo que nos estamos jugando las bases del modelo de sociedad hacia futuro, ¿no? He hecho una introducción larga, pero quería compartirte un poco cuál era mi inquietud y creo que es bueno hacerlo siempre con una distancia. No es el caso, no estoy hablando solo de España, estoy hablando de las democracias occidentales y de Europa, por tener un contexto también geopolítico, ¿no? Y separarnos un poco de esa inmediatez, porque precisamente eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que tengamos esas referencias de horizonte y no esas miopías que se producen a veces por estar en lo urgente sin pensar el impacto de lo que hacemos. Bueno, escuchándote no podía dejar de recordar ese comentario que hizo Ortega en cierta ocasión. Hombre. Ortega,
Sí, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, es muy oportuno porque efectivamente en este momento hemos sido, por así decirlo, fagocitados o succionados por una oleada brutal que es la pandemia, que no la esperábamos, aunque sí estaba en las expectativas de los expertos, cuando siempre se dice nos ha pillado de un modo inesperado. No es verdad. Todas las estrategias de seguridad de todos los países, por ejemplo la española del 2017, por lo tanto muy reciente, ahí figura el riesgo de pandemia, ¿no? Pero no nos habíamos preparado. El hecho es que nos ha succionado, nos está arrastrando y lo que no sabemos es ni cuándo nos va a dejar libres ni cómo, las dos cosas, ¿no? Ni cuándo. Respecto al cuándo, pues hay todo tipo de hipótesis en este momento. Quizás la más fuerte es que vamos a tardar muchos meses hasta que dispongamos de una vacuna y mientras que no dispongamos de una vacuna, el mundo no volverá a ser lo que era antes, ¿no? Y tampoco sabemos cómo nos dejará, ¿no? Como tú sabes, en este momento hay como dos escuelas de pensamiento, siempre hay dos escuelas de pensamiento sobre el post-COVID-19. Una de ellas lo que nos dice es que nada será igual, que las cosas van a cambiar radicalmente. Yo soy un poco más escéptico. La segunda escuela lo que dice es que está esto acelerando tendencias que ya existían, ¿no? Yo soy más bien de la segunda, pero sin descartar la primera. Yo creo que está acelerando tendencias que ya existían claramente, que se van a ver reforzadas y en cierto modo va a haber un mundo nuevo. Yo hace tiempo, me has escuchado en alguna ocasión, hace tiempo que sostengo que el mundo en su conjunto y por supuesto también Occidente y Europa se encuentran en un punto de inflexión histórico, ¿no? Un punto de inflexión en el que proyectamos, los puntos de inflexión se caracterizan porque cuando proyectas el pasado hacia el futuro te equivocas, la curva gira y no te funciona, ¿no? Bueno, nos encontramos en esa coyuntura en la que proyectamos las experiencias del pasado, la experiencia es esa, es el pasado, lo proyectamos hacia el futuro, pero eso no nos funciona, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos entrando claramente, y el COVID lo único que hace es acentuarlo, un mundo que es poseuropeo, descaradamente poseuropeo, y un mundo que es y empieza a ser también descaradamente posoccidental. Esto ya estaba antes del COVID, antes de la pandemia, claramente. El ascenso de China ha sido espectacular en los últimos 30 o 40 años. Europa no ha mantenido el ritmo. Estados Unidos sigue siendo un gran país, pero lo que vemos es que la pandemia ha reforzado a China, ha reforzado lo que podríamos llamar el consenso de Beijing. El relato que está vendiendo China es mucho más convincente y glamuroso que el relato que puede vender Estados Unidos. Asia está ganando, Corea lo ha hecho bien, Taiwán, Singapur. Nosotros, ¿dónde está en este momento el gran problema? Pues está en España, en Italia, en Francia, Portugal, Grecia lo han hecho mejor, pero en general en Europa. Es decir, que todas esas tendencias que estaban ahí, lo único que están en este momento es acelerándose, ¿no? Podríamos seguir, ¿no? Por ejemplo, por poner otra que se viene acelerando, estábamos destruyendo el multilateralismo que se había ido construyendo en 20 o 30 años. Trump es un gran destructor, es un tanque muy eficiente en ese terreno. Bueno, esto lo único que hace es reforzarlo. Cuando analizas las instituciones que han salido claramente reforzadas de esta crisis, son dos viejísimas instituciones a las que regresamos cuando nos sentimos inseguros. Uno es el Estado nación se dice, a mí no me gusta esa expresión, porque la mayor parte de los estados no son estados-nación, ¿no? Pero en fin, el Estado-país por una parte y la familia es la otra vieja institución en la que todos regresamos cuando todo va mal, te refugias en la familia y te recoge, ¿no? Porque es la única institución basada en el don, basada no en la reciprocidad, sino en el don, y eso es muy relevante. De modo que sí, estamos claramente en un punto de inflexión y yo creo que la pandemia acelera esa inflexión, refuerza. y en esa situación tú mencionabas, bueno, porque es lo que estábamos viviendo y esa era la tensión social que hablaba de esa desafección total a la política en general y a la sociedad, digamos, más intermedia en particular, no a lo local, sino a lo que es el Estado, efectivamente el país, esa desafección que estaba acentuándose en una dualización entre, ¿no? Eso es lo que mencionabas como una de las, digamos, claves fundamentales entre
entre esos ciudadanos urbanitas que son más cosmopolitas, que se sienten más unidos con lo lejano, que representa la globalización, que representa la capacidad de tener una carrera transnacional, y frente a aquellos que tú efectivamente subrayas como los abandonados, los que se quedan detrás, y que precisamente representan lo que es más puro de la identidad local y cultural, ¿no? Si te he entendido bien de tu planteamiento, y como eso al final se produce una fractura que sí que creo que hay que recordar y tener muy presente, esa fractura que puede estar vinculada con identidades y culturas específicas que pueden llevar al nacionalismo, y eso puede alimentar esa opción de aislamiento frente al multilateralismo y de más Estado frente a una visión más liberal, que yo creo que sigue estando ahí. Ahora con la emergencia no lo vemos tanto, y lo que buscamos, como tú bien dices, es una respuesta inmediata a lo que nos angustia, ¿no? Y esa respuesta inmediata la encontramos efectivamente en lo más cercano. Hablaba el otro día con un economista que decía: la tecnología se han lanzado hasta los mayores para hacer algo que es lo que es más instintivo de la persona, que es establecer un vínculo social. Te vas a lo más inmediato, aunque estés confinado, para hablar con tus hijos o para hablar con tus hermanos, ¿no? Y que necesitas tener ese contacto de lo próximo a través de la tecnología, que es otro elemento que mencionas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo creo que estamos yendo a la respuesta inmediata, y los que ya nos dedicamos más a esto, en tu caso, desde luego, con un conocimiento muy profundo de la sociología, pero también de la geopolítica. Yo, en mi caso, intento ayudar a construir escenarios también para la toma de decisiones en las empresas, etc. Es muy importante ver o recordar el peligro que tiene volver a determinadas fórmulas, ¿no? Que es verdad que hay que compaginar la respuesta inmediata, pero hay que ser un poquito más sofisticado, ¿no?, en la aplicación de esas respuestas. Sí, yo te comentaría, la verdad es que me has planteado bastantes cuestiones, comento alguna de ellas. Una de ellas, por empezar con tu primer comentario, yo no estoy tan seguro que podamos hablar de una crisis de la democracia, aunque efectivamente a lo largo de los últimos años, los datos de Freedom House lo ponen de manifiesto, no ha mejorado. Después de una gran mejora tras la caída del muro de Berlín, se ha estabilizado e incluso se ha deteriorado en muchos países, especialmente en aquellos donde era estable, donde se daba por descontada, ¿no? De modo que lo que sí que hay claramente es un malestar enorme con el funcionamiento de la democracia, con la falta de funcionamiento real, democracia real ya, recordemos, ¿no? Aquella verdadera que no nos representan. Hay un malestar grande y hay un enorme malestar con la clase política. Esto es, digamos, casi general en muchos países, desde luego, de un modo muy marcado en España, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, efectivamente, con el proceso globalizador. La globalización, que por cierto, lo podemos ver después también, ¿no?, es otro de los perdedores de la pandemia. Yo creo que el resultado de la pandemia va a ser un retroceso, al menos parcial, del proceso globalizador, pero la globalización, que ha sido muy potente, ha venido a dualizar las sociedades. La globalización vincula al mundo, pero vincula a unos más que a otros, y al vincular a unos más que a otros, genera una sociedad mundial, al mismo tiempo que divide las sociedades nacionales, los países, ¿no?, entre un sector vinculado en cadenas de valor y en cadenas de información transnacionales, que suele ser un sector educado, cosmopolita, que habla idiomas, urbano, para que les es igual casi trabajar en Madrid que en Londres o en Singapur, y los left behind, los abandonados, ¿no?, lo que Piketty ha llamado la ghost Brahman, ¿no?, los que se quedan fuera, de todo eso, que suelen ser gente con trabajos precarios, con baja educación, con salarios bajos, etcétera, etcétera. Y ha habido, a su vez, sobre ese análisis económico, que tiene consecuencias fundamentales, que se dualizan las sociedades y es muy difícil pasar del sector abandonado al sector globalizado. Requiere toda una serie de elementos, especialmente de educación. La educación ya no funciona, el ascensor social que era la universidad. Claro, cuando todo el mundo va a la universidad ya no funciona el ascensor social, no caben todos.
Cuando iban el 20% o el 30%, pues la universidad era un ascensor social, pero cuando empiezan a ir el 50 o 60% ya no funciona, ¿no? Con lo cual eso no... Y se genera al mismo tiempo que hay una, digamos, una dualización económica, sociedades duales con salarios y estabilidad en el empleo, o bajos salarios, inestabilidad, empleos temporales, se genera una fisura cultural, una fisura identitaria, que los análisis marxistas no llegan a captar, pero que a mí me parece que es muy importante, entre el cosmopolitismo con cierta dosis de supremacía moral y ética de los globalizados, frente a los otros que son un poco paletos. Son los paletos, son los brutos, los que no acaban de enterarse, etcétera. Y bueno, y la reacción lógica, como ocurre siempre, es la de afianzarse en el paletismo, afianzarse en aquello que te rechazan, ¿no? Y lo que nos encontramos es una reacción contracultural. Es decir, en los países occidentales, especialmente España, por ejemplo, el tránsito de una moral tradicional, conservadora, intolerante, a una moral hipertolerante ha sido rapidísima. Ha sido muy rápido, muy rápido. Comparas, por ejemplo, Estados Unidos y España, la evolución es la misma, la tendencia es la misma, pero lo que en Estados Unidos ha tardado 40 o 50 años, en España lo hemos hecho en 15 o 20. Y nos hemos colocado, estamos en la retaguardia de la tolerancia moral y nos hemos colocado claramente en la vanguardia, y más presumimos de ello. Zapatero ha presumido de ello, en fin, todos han presumido, estamos en la vanguardia. Bueno, ese tránsito tan rápido deja mucha gente detrás, deja mucha gente descolgada y genera enormes tensiones intergeneracionales entre los mayores y los jóvenes, pero también entre los urbanos, cosmopolitas y los, digamos, rurales, etcétera, etcétera. Crea tensiones y eso genera muchos problemas. Eso genera muchos problemas y la reacción es, bueno, pues una reacción contracultural. Es decir, en contra de la contracultura que se nos ha impuesto por parte de las élites urbanas cosmopolitas, ¿no? Escuchándote, el peligro es que, digamos, la democracia que está en ese cuestionamiento se discute entre la democracia representativa, que es la clásica en la que nos hemos movido en la mayoría del progreso. Hay representación. Otra cosa es que dices, oye, sí, no, vamos a una democracia más populista, que entonces ya es entramos en otro terreno. Pero cuando te oía, es verdad que al final lo que es peligroso es que los líderes o las clases, que no son tanto las clases sociales tradicionales, sino esas clases urbanas que son profesionales liberales, que es gente que son de las nuevas profesiones tecnológicas, se desafectan de su raíz, ¿no? Se desnacionalizan, sí. Claro, eso es una pérdida de capacidad, de talento para gestionar tu propia sociedad. Estás perdiendo un capital humano muy valioso que sale, o sea, te empobreces como sociedad si no eres capaz tampoco de retener ese talento al que ahora recurrimos cuando hablamos de una manera demasiado generalista de los expertos, ¿no? Ahora resulta que tenemos que ir a hablar con los expertos. Entonces, ahí el reto, que según hablábamos, ¿no? Yo creo que es importante construir eso, que ahora ya se ha puesto, ya lo he dicho tanto, que ya me aburre y lo estamos gastando como todo, como la canción del Resistiré, la quemamos de tanto oírla, pero esto es decir, la inteligencia colectiva, ¿no? Construir esa nueva, bueno, no, yo no diría casi, o sea, sí, podría ser meritocracia, pero como no nos vamos a poner de acuerdo en lo que valoramos, ¿no?, como relevantes, sí al menos en las capacidades o sí, esa aportación al bien común que se hace desde un conocimiento y desde sobre todo una capacidad de aportar soluciones que nos llevará a un tipo de liderazgo más preparado y más directo, ¿no? Porque yo, con ese tema que planteas, dices, hombre, pues sería un retroceso si pretendemos gestionar solo desde una parte de la sociedad, el conjunto de una sociedad, que acabaría expulsando todavía más a ese talento que se iría a otro sitio con mucha más facilidad. Eso me parece un riesgo muy importante, ¿eh? Y el otro elemento que aquí, como vamos hablando, y tú lo mencionas, ¿no?, es esa lógica que seguimos utilizando en los debates políticos, vamos, no yo, pero
se siguen utilizando, que es la lógica de clases de una época materialista que tú también en tu artículo enfatizas que ya se está superando. No necesariamente para bien, porque lo que nos está llevando es a los extremos, ¿no? Pero sí debería llevarnos a un planteamiento, por lo tanto, que yo creo ideológico de acabar con las izquierdas y las derechas y plantear. Esa es una batalla mía, que insisto, esto hay que superar esa lucha de clases porque es más un planteamiento de avanzar hacia una sociedad que sea más inclusiva, que sea más lo que queramos, frente a los que son reaccionarios y plantean enfoques de aislamiento, de empobrecimiento, que no tienen cabida en esa visión de progreso que a lo mejor también tenemos que revisar. ¿Qué es lo que entendemos por progreso, ¿no? Bueno, en el fondo los populismos, y antes apuntaba a ello, ¿no? Esa reacción popular frente a cierto supremacismo moral de las élites urbanas, el populismo que lo vemos potentísimo en toda Europa en este momento, también en Estados Unidos. Trump es un claro representante de ello. En el fondo es una reacción, como lo es siempre, frente a una lógica de clases. Es otra lógica la que establece, que es una lógica identitaria, nosotros frente a ellos, el pueblo frente a las élites o las castas. Es una lógica distinta y tiene una importante base social y cultural, las dos cosas, ¿no? Yo no creo que eso vaya a desaparecer como consecuencia de la pandemia, incluso puede acabar siendo reforzado. Una de las consecuencias que en el medio plazo y ya de la pandemia van a ser determinantes es el proceso de digitalización de todas las relaciones sociales. Estamos encerrados en nuestras casas y estamos todos iniciando, bueno, esta misma charla que tenemos tú y yo es prueba de ello, estamos todos iniciando la curva de aprendizaje de lo que son las relaciones mediadas por lo digital, por las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información. En el terreno personal y familiar nos pasamos la vida agarrados al WhatsApp o a los Facebook para enviarnos mensajes unos a otros o podernos ver con la familia, con los hijos, pero también en el espacio público del trabajo. Claro, ¿eso qué significa? Que todas aquellas actividades que se pueden trasladar a teletrabajo salen reforzadas y van a salir reforzadas, mientras que las actividades cara a cara, desde un peluquero hasta un camarero, etcétera, todas aquellas que requieren una relación cara a cara y que no se pueden trasladar al teletrabajo, pues están en este momento mano sobre mano esperando una oportunidad y van a tardar muchos meses en recobrar esa oportunidad. Bueno, hay un cierto solapamiento entre los globalizados y los teletrabajadores, para entendernos. Hay un cierto solapamiento bastante grande, ¿no? De modo que la pandemia lo que va a hacer es reforzar esa dualización, desgraciadamente, no la va a aliviar, sino que en buena medida la va a reforzar. El solapamiento habría que investigarlo más. Estoy hablando un poco por impresión. El solapamiento no es total, es decir, no todos los globalizados son teletrabajadores, pero sí en buena medida lo son, ¿no? De modo que el caldo de cultivo de los populismos, la pandemia lo único que va a hacer es reforzarlo y habrá que ver cuando termine cómo se manifiesta eso. Yo no me atrevo a mirar tan lejos, entre otras cosas porque está muy lejos, desgraciadamente, la salida, ¿no? Y por lo tanto falta todavía mucha maduración social y política y económica. Pero el alcance de la crisis, lo estamos viendo, es brutal. No hemos tenido una crisis económica así jamás, jamás. Yo ya tengo unos cuantos años y no la he vivido jamás y espero que mis hijos no la vivan una segunda vez, pero el efecto va a ser brutal, ¿no? Y eso va a generar enormes tensiones económicas, sociales y políticas también, sin duda alguna. Ay, No te oigo. sí, que estaba silenciando para que no ladrara mucho el perro. No, ¿ves? Ahí está. Ahí está. No, lo que pasa es que ante esta situación, que efectivamente es verdad, y lo leí en un papel que ha escrito los analistas del Cano, precisamente, ¿no? Que el golpe es simétrico, pero el efecto es asimétrico, porque como Claro. tú bien decías, aunque afecta a todos, nos afecta, como recordando a nuestro querido Ortega, con nuestras circunstancias. Y las circunstancias son distintas. Por lo tanto, sí que hay acelerando esa tendencia se pueden agudizar las brechas, que es lo que estabas mencionando.
Aunque es verdad que la tecnología, por abordar ese otro punto, que es muy relevante, para mí yo creo que es determinante, ¿no?, del siglo XXI. Otra cosa es cómo utilizamos las tecnologías. También te permiten el acceso, yo creo que esa es una lección que hay que aprender rápido, ¿no?, el acceso a los desconectados digitalmente, a este mundo que se desarrolla, como tú bien dices, con lo que ya no puede plantearse solo en términos físicos. O sea, no puedes vivir al margen de la conexión digital, porque si no fuera por la conexión digital estaríamos totalmente aislados y no hubiéramos podido soportar este confinamiento con el rigor con el que lo estamos viviendo ya en el segundo mes, ¿no? Pero el lado es, hay una parte efectivamente de reconfiguración de nuestra relación con el mundo y en concreto a través del trabajo que tengamos. Eso acelera una tendencia que ya venía de debate del futuro del trabajo por la introducción de tecnologías, no solo por la conectividad, sino por las máquinas, por la inteligencia artificial, etcétera, que te hacen revisar qué cosas hace qué, ¿no? Y no cabe duda que avanzamos en esa hibridación del humano con la tecnología para potenciar nuestras capacidades o para, como tú bien dices, un riesgo que yo vería importante por intentar ser positivo en esta situación que es bastante preocupante. Es verdad que algunos que no han entrado en esa dinámica, que no están conectados en lo digital, que no tienen formación o que desarrollan ocupaciones que son prescindibles o sustituibles por máquinas, están en peor situación en este momento. Entonces, claramente la lección es que tenemos que estar con la tecnología, incluso para el vínculo social, como hablábamos de los muy mayores que están ahora viendo a sus nietos gracias a una pantalla, ¿no? Y la tecnología también, y con eso diría el otro tema que a mí me preocupa y que tú señalabas con total claridad, que es el ponernos de acuerdo y en generar propuestas, que no solo es en las redes sociales. Tú decías, las redes sociales no te permiten ir a la propuesta, aquí todo el mundo dice lo que se le ocurre, eso da campo a las fake news, a toda la manipulación que hay tan absoluta, que también es un riesgo que estamos viendo, que una cosa es que controles los bulos y otra cosa es que limites la libertad de expresión. Estamos entrando en un terreno bastante delicado y relevante. Pero yendo a la otra parte que mencionabas en tu artículo, que es que esa superficialidad o esa cortedad en los mensajes que se comparten impide profundizar para elaborar una propuesta, ¿vale? Desde luego en redes sociales eso puede ser así, pero yo creo que existe esa otra, sé que existe esa otra vía de conectividad que yo también estoy viendo, estamos haciéndolo tú y yo ahora, que es conectarte con personas que están pensando, que son gente que está, que es especialmente destacada en su disciplina, que a través de las tecnologías, no solo la comunicación, esto lo hablamos cuando hablábamos de la estrategia del Cano hace 2 o 3 años, ¿no?, que puedas generar conocimiento distribuido, es decir, en distintas partes del mundo. Lo estamos viendo con las vacunas, lo estamos viendo con todos los desarrollos tecnológicos, que son lo que nos adentra en la cuarta revolución industrial, esa conexión de plataformas distintas que permiten exponencialmente generar propuestas. Y eso te decía que más allá de que, por supuesto, nos pueden servir para los desafíos globales, hacer propuestas para luchar contra el cambio climático, propuestas para generar nuevos negocios más integradores. En eso soy optimista, lo que requiere es mucho esfuerzo, mucho trabajo, que también se puede aplicar, y era donde quería ir, a la gobernanza global. Es decir, si no somos capaces de articular la manera de gestionar la información de nuestras realidades locales para informar la toma de decisiones a nivel global, estaremos perdidos en un mundo que efectivamente es mucho más peligroso y salvaje del que teníamos hace tan solo 30 años, te diría, ¿no? Te comento, bueno, yo creo que efectivamente lo que yo argumentaba ahí es que las redes sociales, Twitter fundamentalmente, etcétera, son instrumentos perfectos para organizar y articular protestas.
Y por supuesto, pues para convocar una manifestación mañana a las 12, donde sea, y eso circula viralmente y eso es, si hubiera que inventar un instrumento para organizar, incluso gestionar la misma protesta en su mismo desarrollo, como lo hemos visto en caso, las redes sociales son instrumentos poderosísimos. Básicamente lo que monta es una flash mob, es una gran evento así que sale de pronto, ¿no? Pero son instrumentos absolutamente inútiles para el debate, para la discusión, para llegar a establecer consensos, por lo tanto no sirven para eso. Pasar de la protesta a la propuesta, las redes sociales no son un instrumento, ¿no? Como tú señalabas, ahora están apareciendo otros instrumentos con los que estamos aprendiendo que te permiten ir más allá de lo que eran las redes sociales y, por lo tanto, empezar a pasar de la protesta a la propuesta, que es esto mismo, pues de los webinars, los seminarios, los debates, etcétera. Es decir, el teletrabajo y la digitalización tienen también su parte buena. Y la parte buena es que a lo mejor estamos todos aprendiendo no solamente a protestar virtualmente, sino también a debatir y quizás a llegar a consensos virtualmente. Y eso evidentemente es un paso muy positivo, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que el teletrabajo tiene también sus ganadores y sus ventajas. No todos son desventajas. Antes veíamos algunas de las desventajas y es que la dualización se puede profundizar, pero en alguna medida también se puede debilitar. El teletrabajo permite incorporar a gente más allá de las rentas de situación. La ubicación ya no es tan importante. Yo puedo ser profesor en la Universidad de Barcelona, pero residiendo, yo qué sé, en Talavera de la Reina, por poner un ejemplo. No habría dificultad, ¿no? Permite la conciliación. Esto para las mujeres es fundamental. El gran problema del trabajo femenino, lo sabemos, es cómo conciliar la maternidad con el trabajo. Bueno, pues el teletrabajo es un instrumento muy útil para la conciliación y puede potenciar en buena medida la participación femenina, es decir, que tiene también su parte buena, ¿no? Y en este terreno, como veíamos, bueno, a lo mejor nos permite articular redes de debate y de discusión mucho más amplias. De hecho, algunos de los seminarios, ayer tuvimos un seminario en el Instituto Elcano, un webinario, me cuesta decirlo, un webinario, y había gente de medio mundo, no sé si teníamos 600 o 800 personas de medio mundo, es algo espectacular, ¿no? Es algo espectacular. La distancia física queda cancelada. Puedes tener como ponente y como audiencia al mundo entero, literalmente el mundo entero, y esto es muy potente, pero estamos solo empezando Sí, a aprovecharlo, ¿no? pero es un experimento concentrado que yo creo que, lo comentaba al final con un amigo, y dices, oye, al final es por necesidad, por necesidad como mejor se aprenden las cosas, porque ves la urgencia por necesidad de afrontar cosas que antes ni te planteabas, ¿no? Otra cosa es que exista la posibilidad de volver, bueno, hay un elemento importante que tú como sociólogo efectivamente analizas, que es el cambio de hábitos, que es lo que estás mencionando, ¿no? Cómo vas cambiando las pautas, y es verdad que los cambios de hábitos requieren un tiempo, pero lamentablemente o afortunadamente vamos a tener tiempo para seguir aprendiendo, porque es verdad que los escenarios que se dibujan nos llevan a algo más de un año siendo optimistas. Bueno, Y esa sociedad que tú mencionabas, ¿no? Y que ya circula el concepto de bajo contacto, o ese distanciamiento, si queremos, nos va a obligar, y eso es la propia adaptación del ser humano que hay que estimular, a buscar la manera de funcionar, ¿no? Mi punto es que además de tener la posibilidad de acceder a herramientas que convierten la conectividad, cosa que yo defendía no porque estuviera con los satélites, sino porque creo que es verdad, acelerar la conectividad de todo el mundo, es decir, el que una persona en mitad del Amazonas pueda estar aprendiendo un curso de Harvard, si tuviera la capacidad de entender determinadas cosas, es espectacular. O sea, eso es un salto importantísimo, ¿no? Para cerrar brechas.
pero que aprovechemos al mismo tiempo, que esa es mi duda, en las administraciones públicas, en la formación de las políticas públicas en las que hemos estado tú y yo en épocas pretéritas y lo seguimos estando en gran medida con el Cano, en la medida que intentamos aportar información y propuestas, que fuéramos capaces verdaderamente de acelerar y ponernos al nivel del siglo XXI de cara a elaborar esas propuestas, ¿no? Sobre todo en este mundo geopolítico que es en el que me gustaría que... Lo has mencionado al principio de tu intervención, este mundo en el que nos adentramos, que yo creo que claramente es más peligroso. Me decías lo de la desglobalización y por mi parte de mi vida pretérita también de comercio internacional, de la OCDE, etcétera. Bueno, es que lo que se ha producido de hecho es una ruptura de muchas cadenas de producción y de suministro que se han caído porque es que además hemos cerrado fronteras. Incluso en nuestro espacio Schengen en Europa. Es decir, realmente la situación es tremenda, ¿no? Y estamos asistiendo día sí, día también a la dependencia que tenemos de los suministros más básicos para la protección sanitaria de China, ¿no? Entonces, esa excesiva, que califican algunos, ¿no? Excesiva descentralización o, digamos en este caso, deslocalización de actividades que antes hacíamos internamente. Lo hablaba en una de estas conversaciones con una persona con la que trabajé en el ministerio y que ahora está en la COE en estos temas, que es verdad que el comercio ya venía tocado, como tú bien has mencionado, por personas, y yo que estaba en la OCDE, y dices, hombre, que Estados Unidos, que es el que impuso el nuevo orden internacional, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, sea el que se cargue la viabilidad del que tiene que arbitrar para que las reglas se cumplan, pues claro, tenemos un problema muy gordo. Tenemos un problema. Tenemos un problema muy gordo, ¿no? Y que aparezca defendiendo el libre comercio el que hace una política estatalista de la actividad económica, pues también es preocupante, ¿no? Entonces, venía ya tocado de antes, veníamos hablando de un desprestigio del multilateralismo, pero en parte porque efectivamente los que lo tenían que defender, y ahora luego hablaré de Europa, son los que se han minado las bases de las reglas. Otra cosa es que efectivamente con la crisis lo que dices, ostras, hay cosas que he hecho que a lo mejor tengo que revisar, pero no podemos perder de vista que la globalización es la que ha generado el mayores niveles de progreso de la humanidad por siglos, ¿no? O sea, en toda la historia que conocemos, ¿no? Y es verdad que en un momento determinado se produce, como tú decías, un punto de inflexión en el que de repente hay una falla que en el caso del coronavirus se ha visto más palmaria porque es que no tenemos ni mascarillas, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero como digo, no hay que perder de vista que eso es lo que ha permitido también que muchos chinos, ¿sabes?, salieran de la pobreza. Es que para esto se hizo y muchos países lejanos que no tienen otra que su mano de obra para poder acceder a unos mínimos de sustento vital. O sea, eso, cuando hablamos de solidaridad global, tenemos que ser muy conscientes. Y que cuando decimos que recuperamos actividad, porque así garantizamos nuestra autonomía, será a costa de un precio que no vamos a estar en condiciones de pagar como ciudadanos de a pie. Porque es parte del juego de reparto o de división del trabajo a nivel internacional. Entonces, sí, perdona, no, pero quiero decir que hay que recordar las genéricas para luego decir, vale, mi impresión, Emilio, es que efectivamente hay un retroceso que acentúa, digamos, el coronavirus acentúa el retroceso que ya teníamos en el comercio internacional, que nos llevaba a hacer una revisión en su conjunto de qué es lo que falla. Y en esa falla, lo que sí que es importante es no ser ingenuo. Porque en Europa, es verdad que nosotros cumplimos las reglas, somos muy estrictos también internamente en nuestras propias actividades económicas, pero esas reglas que nosotros nos creemos no las cumplen los demás. Entonces, yo creo que hay que volver al multilateralismo porque ese proceso ha demostrado ser el mayor generador de progreso para el conjunto de la humanidad, pero hay que revisar las reglas para que no sea
alimentador del cambio climático, para que no sea generador de nuevas divisiones, pero que eso lo tendremos que hacer desde el regionalismo. Esa es mi visión, porque no podemos esperar ni contar con que Estados Unidos vuelva. Ese sería un cisne blanco, como decía el otro día Federico Sí. Steinberg, ¿no? Y es un tema crucial, es un tema crucial. Yo sí creo, bueno, yo creo como tú, y lo he defendido, que la globalización ha sido un proceso muy positivo para el mundo en su conjunto, y los datos están ahí para acreditarlo. Es más, cuando se han hecho sondeos en medio mundo preguntando a la gente si estaban a favor del libre comercio y de la economía de mercado, etcétera, el free market economy o free trade, etcétera, lo que te encuentras es la sorpresa de que los países donde eso ha puntuado más y con mayor apoyo pues son China y la India, etcétera, etcétera. Es decir, los países que se han beneficiado claramente de ello, ¿no? Frente a las tesis del altermundialismo de hace 15 o 20 años, el resultado ha sido exactamente lo contrario, ¿no? Es evidente, sin embargo, que la pandemia va a provocar un retroceso de ese proceso globalizador. Como tú bien señalabas, yo creo que aquí hay dos lógicas. Una es una lógica política de seguridad. No puede ser que dependas en el suministro de material sanitario de países como China o de medicinas de países como la India, etcétera, que están muy lejos, y vete tú a saber si en una crisis grave te los van a suministrar o no, o se los van a quedar o se los van a dar a otros. Por tanto, hay una lógica securitaria muy importante. Hay una lógica económica también, que es que las cadenas de producción tan largas tienen también sus consecuencias negativas, y hay una tendencia al reshoring, es decir, acerquemos la producción al consumidor, y por lo tanto eso, más bien que cadenas globales, genera cadenas regionales con hubs regionales que pueden fortalecer hubs metropolitanos importantes. Ahora, yo sí creo, como tú, que ese proceso es parcial y probablemente temporal. Y en la medida en que la situación se vaya normalizando, tardará por supuesto, pero que se vaya normalizando, pues la lógica económica del beneficio acaba imponiéndose, y por lo tanto, y esa te lleva a la globalización, es decir, a producir donde es más barato. Lo que pasa es que también, claro, la lógica de antes, que era que los salarios en Asia eran pues la 10ª parte de los salarios en Europa, pues ya no ocurre. El otro día me parece que era Alicia quien nos comentaba, yo no lo sabía, que en este momento los salarios en Portugal están al nivel de los salarios en la costa este de China. Bueno, si eso es así, pues fíjate, uno de los elementos claves para la deslocalización ha quedado cancelado, ¿no? Ha quedado cancelado. Porque se produce una cierta igualación, ¿no? O sea, yo Claro, creo que lógicamente. es lo que se buscaba. Es decir, al Es final bueno. la globalización son vasos comunicantes, abres puertas y se va moviendo. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. A mí me preocupan siempre las críticas generalizadas, porque destruyen mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Y a mí me gustaría evitar ese movimiento pendular que tendemos a hacer, y sobre todo en España somos super fans del movimiento pendular. Pues me voy al otro extremo, cuando lo ideal es destrozar al mínimo del conocimiento que tenemos y mirar hacia un futuro en el que, como tú bien planteabas, y lo hablaba también el otro día, es la relocalización como una oportunidad que tienes para mejorar tu competitividad, porque eres más consciente de las consecuencias de no hacer las cosas de manera eficiente y de manera económica para el beneficio del conjunto de tus ciudadanos. Porque Pero aquí el problema de fondo, fíjate, el problema de fondo, que yo creo que ese no se va a solucionar, es que hemos venido sufriendo una globalización sin gobernanza, con desgobierno global. Esa es la segunda parte. Por el contrario, más bien hemos ido destruyendo algunas de las instancias de gobernanza que teníamos o que estaban en marcha. Hablabas de la OMC anteriormente, pero podíamos mencionar, pues yo qué sé, es decir, ha habido el Tratado Transpacífico, Transatlántico, hubiera sido fantástico el disponer de él, etcétera. Por lo tanto, más bien hemos dado marcha atrás, ¿no? Entonces, la gobernanza global no existe. Y lo que no puedes tener es una sociedad mundial, y eso tendencialmente estamos ya prácticamente en ello. Tenemos una economía global, una salud, un clima mundial, es decir, todo es mundial, las finanzas son globales, etcétera. Vivimos, por mucho que nos sigamos pensando como una colección de países, como pensamos en el mundo,
eso es un mito cognitivo. Tenemos que superar, ir más allá. Y cuando levantas ese mito del mundo como una colección de estados, lo que te encuentras es una sociedad básicamente articulada por redes metropolitanas, que es lo que hay debajo, grandes redes metropolitanas conectadas unas con otras. ¿No? Esta es la verdadera estructura social del mundo, es esa conexión. Y eso no tiene gobernanza. No hemos sido capaces de generar nada parecido a la gobernanza. Las Naciones Unidas no pueden hacerlo, son unos Estados Unidos, no son unas Naciones Unidas. Naciones Unidas, pues la India vale igual que Bélgica, no tiene sentido, no nos sirve. El G20 no es eficiente, no tiene ni un secretariado permanente, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos al final en ese escenario, que es el escenario macro, el gran escenario macro global, lo que tenemos es la tensión creciente entre una potencia declinante, en términos relativos al menos, que son los Estados Unidos, una potencia emergente claramente con toda fuerza, en la cual, como comentábamos antes, yo creo que la pandemia le ha dado más fuerza. Esa tensión geopolítica es la que articula el mundo. Alrededor de esos dos países lo que tenemos es una serie de países satélites que tratan de funcionar y Europa que no sabe bien dónde ubicarse, porque no sabe ni siquiera si es un sujeto en este momento y en ese escenario. Por lo tanto, antes comentábamos, las redes sociales permiten gestionar protestas, dificultan la propuesta, pero es que no hay respuesta. No hay respuesta porque la mayor parte de los problemas acaban siendo problemas globales, lo estamos viendo con esto, y esos problemas globales no tienen organismos que sean capaces de gestionar, de hacer un management de la cuestión. Ni en el clima, ni en la pandemia hemos visto el fracaso de la OMS, un paréntesis como sociólogo. Como sociólogo estoy profundísimamente irritado, casi se me permite la expresión, profundamente cabreado, que a estas alturas todavía nadie ha sido capaz de elaborar un protocolo sobre cómo se contabilizan las muertes y las infecciones. ¿Cómo es posible? Nos están dando datos constantemente, todos los días. El numerador no se sabe cuál es, el denominador no se sabe cuál es, el porcentaje es un disparate. La información es básica para pero gestionar bueno, pero es que cualquier cosa. Pero ni en España, ni las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo, ni en Europa, la Unión Europea ha sido capaz de hacer un protocolo, ni la OMS, y todos estos datos comparados que tenemos son un disparate, carecen de lógica. No tienen nada, estamos funcionando, es como un pollo sin cabeza, literalmente. Esta es la realidad de lo que estamos funcionando. Igual es una vergüenza, ¿no? Pero en fin, es simplemente una anécdota si se quiere, un indicador importante, importantísimo en este caso, de una falta de gobernanza global. ¿Cómo puedes gestionar una pandemia si no tienes los datos mínimamente? ¿Y cómo puedes tener datos si nadie te ha dicho cómo tienes que contabilizarlos homogéneamente para hacerlos comparables? No son comparables los de Alemania con los de España, pero de España no son comparables los de Cataluña con los de Andalucía. Es una situación caótica. Sí, yo en plan de broma lo hablaba. alivio. Perdóname, ha sido muy bien, un alivio sociológico, ¿no? No, pero totalmente compartido. Yo creo que, digo de broma, hay mucha tarea y poca organización. ¿Sí? Que esto, yo creo que tenemos que ser humildes y aprender. Y yo esto, que también es una preocupación que dejo aquí para no robarte más tiempo y ya seguiremos hablando, que es la gestión de los asuntos que hacen las empresas. Las empresas que por eso funcionan, se juegan mucho, tienen que responder normalmente ante sus accionistas o ante su familia, si es un patrimonio personal, y lo que son expertos es en organizarse y en gestionar las cosas a un fin. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que se pierde claramente en la gestión pública, en la que, en las empresas también, en el momento en que prevalece el interés personal al societario. Lo mismo se aplica a la gobernanza. Cuando hablábamos antes de conectarnos con la gobernanza corporativa, ¿no? Creo que se está avanzando mucho en mejorar la gobernanza de las empresas y poco en avanzar en la gobernanza de las sociedades, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que aprender. En las empresas hay un mapa de riesgos, se hace un plan de contingencia para aquellos que se consideran fundamentales para el negocio y se aplica el protocolo. El protocolo existe y parece pavoroso. Hay una entrevista esta mañana al ministro Duque, ¿no? Y no teníamos protocolo de lo que había que hacer. Pues es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y si tenemos mapas de riesgos, que los tenemos, son conocidos los problemas, tenemos que decidir cuál es nuestro apetito al riesgo. Si queremos estar otra vez desprovistos
o débiles y vulnerables a lo que sabemos que va a acabar ocurriendo, o dedicamos parte de nuestro esfuerzo a proteger ese bien básico común que es saber cómo organizarnos ante los problemas, ¿no? Y En el todo tema caso, global, igual, igual. en todo caso, antes de dejarlo, sí quería resaltar Sí, por la favor. sorprendente seriedad, rigor, bonomía y resiliencia, como se dice ahora, de la sociedad española para hacer frente a esta situación, ¿no? Es verdaderamente sorprendente, es impresionante, es ejemplar. Yo creo que para nosotros, para todos, y el contraste entre esa seriedad y la falta de criterio, la falta de dirección, la falta de liderazgo que estamos encontrando entre los políticos y pues, básicamente entre el gobierno, que es que tiene que llevar el liderazgo de la situación, que no nos acaba de aclarar ni siquiera lo que tenemos que hacer pasado mañana, si pueden salir los niños, no pueden salir, por la mañana sí, por la tarde no, y estamos constantemente, como decía antes, como un pollo sin cabeza, dando palos de ciego en un sentido y otro. En este momento no sabemos, como decía antes, cuáles son los datos reales. Seguimos sin tener los famosos test serológicos que se iban a hacer, no se sabe cuándo y no se hacen. ¿Cómo vamos a iniciar un proceso de desconfinamiento? ¿Cómo? ¿En qué fechas? ¿Con qué? No tenemos ninguna, la más mínima información. Y a pesar de eso, aquí seguimos aguantando tranquilamente todos Como unos ellos, campeones, como unos como unos campeones. campeones, como unos campeones. De modo que Innovando en nuestro día a día mi y bueno, homenaje una vez más a la sociedad española, que es de muy las bien. más sensatas, prudentes, equilibradas que yo he conocido nunca. Efectivamente, al final siempre nos sorprendemos, cosa que denota nuestra propia confianza, poca confianza en nosotros mismos, Sí, pero que analizamos muchas veces y yo lo que creo es que como se trata de nosotros, tendremos que intentar ayudar a despejar esta niebla que tenemos en torno a nosotros y ayudar a construir esta salida que nos va a llevar en un periodo de 2 años a funcionar de una manera distinta y yo lo que espero es que sea para salir renovados. No te digo que... No me gustaría volver a lo de antes si tenemos la no, oportunidad de ser mejores. O sea que ahí nos vamos a poner a ello y te agradezco mucho, Emilio, como siempre es un placer. no, Me encantado, yo siento, encantado. me siento siempre que he aprendido y que me siento enriquecida cada vez que hablo contigo, así que te lo agradezco enormemente. Pues gracias, gracias a ti, ha sido un placer.